Hola, buenas tardes. Me presento. Soy Osvaldo Gurrea Montes. El día de hoy hablaremos sobre las dificultades de aprendizaje y los trastornos del desarrollo. Para realizarlo, dividiré esta presentación en tres secciones. De forma de tabla de contenidos, el primero de ellos hace referencia a hablar sobre la definición de dificultad de aprendizaje y del trastorno del desarrollo, además de una breve explicación acerca de su clasificación según el DSM-5. El punto 2 hace referencia a poder marcar ciertos criterios o pautas para diferenciar entre una dificultad de aprendizaje y un trastorno del desarrollo. Finalmente, el punto 3 va en relación a conocer cómo es que se ven alterados estos procesos psicológicos superiores cuando se tiene presente una dificultad de aprendizaje o un trastorno del desarrollo. En primer lugar, para el concepto de dificultad de aprendizaje, es claro resaltar esto de que pues no existe una definición precisa y consensuada que facilite pues establecer si se tiene presente o no una dificultad de aprendizaje, además de que pues no se cuenta con una clasificación pues para poder identificar en primer lugar pues los distintos tipos de dificultades de aprendizaje y para reconocer pues las diferencias y relaciones que puede haber entre estos mismos tipos de dificultades de aprendizaje y otras problemáticas como podrían ser los trastornos del desarrollo. Yo lo puse como cuestiones motivos de polémica, ya que existen dos autores, que es Soriano y González Pérez, que mencionan tres criterios fundamentales que ayudarían a poder construir una definición precisa y clara sobre qué es o qué significan estas dificultades de aprendizaje y cómo es que podrían realizarse su diagnóstico, además de marcar las diferencias con otro tipo de trastornos, como podría ser los del desarrollo. Eh, el primero de ellos, el motivo de polémica uno, es que al final estas dificultades son pues un conjunto heterogéneo de problemas cuyo origen es también pues muy parecido, ya que es una disfunción del sistema nervioso central, eh, por lo que constituyen problemas muy similares y una causa muy similar. El motivo de polémica 2 es en relación a que primero se suelen presentar con problemáticas en el ámbito lingüístico, como podría ser el habla, eh, y después se manifiesta en los principales procesos psicológicos superiores, como podría ser la atención, la memoria o la percepción. Eh, y pues derivadamente ahora se dan consecuencias en el ámbito pues de las disciplinas básicas, como podría ser la lectura, la escritura o las matemáticas, y finalmente puede llegar a afectar a las diversas áreas pues curriculares, como podrían ser las ciencias experimentales o las ciencias sociales, o hasta el simple hecho de querer aprender un segundo idioma, donde se puede ver pues manifestado estas dificultades. Y finalmente el motivo de polémica 3, que además de cursar con estas problemáticas se pueden agregar también problemas de personalidad y de sociabilidad, que pueden pues básicamente ocurrir a lo largo de toda la vida de la persona. Entonces pues con estos criterios fundamentales se pueden delimitar las características que que están presentes en estas dificultades de aprendizaje. Para la clasificación de estas dificultades de aprendizaje, eh, en primer lugar, pues tenemos al DSM-5, en donde estas dificultades de aprendizaje, pues, en primer lugar, pues son nombradas como un trastorno específico del aprendizaje, donde existe una tipificación de ellas, que se pueden dar dificultades en la lectura, en la expresión escrita o en las matemáticas. Además de que nos denota, como lo podemos ver en esta diapositiva, unos ciertos criterios eh, diagnósticos y de exclusión que se presentan en forma de síntomas que deberían estar presentes a lo largo de un tiempo definido. En este caso son 6 meses. Estos pues pueden ser tanto dificultades en el apartado lingüístico como en el apartado de las matemáticas, ya sea eh, lentitud o sobreesfuerzo en la lectura de palabras, comprensión de lo que se está leyendo,
añadir, sustituir, omitir ciertas letras o palabras, o tener problemas con expresar lo que uno quiere al escribir un texto. También podría ser en el apartado de las matemáticas, tal vez entender qué es lo que significa un número o qué es lo que representa, pues las relaciones numéricas, como podría ser el cálculo, además del razonamiento matemático, que sería pues aplicar ciertos procedimientos o conocimientos a poder resolver problemas que se presentan. Eh, pues podría ser tal vez en algo muy básico, como sería la suma o la resta, y poder pasar a un procedimiento más superior, que sería la división o la multiplicación. Para el criterio diagnóstico o elemento B, pues se denota esta discrepancia. Es un factor fundamental, ya que se menciona que pues estas actividades académicas que se realizan no son las adecuadas para la edad cronológica que tiene la persona. Entonces se ve una interferencia entre pues lo que debería hacer la persona con su edad cronológica y lo que hace o no hace. Por eso es que se vuelve una discrepancia, o lo denotan como discrepancia. El punto número C hace referencia a que estas dificultades del aprendizaje pueden manifestarse hasta una edad escolar más superior de lo que se esperaría, ya que, por ejemplo, pueden presentarse una dificultad en el sexto año de primaria, y los años pasados no se denotaban tal vez una problemática, ya que las capacidades que tenía el niño, con las capacidades que contaba, aún podía realizar las actividades que se le pedían, pero para este sexto año sus capacidades se ven pues limitadas y ya no se puede realizar lo que se pide. Entonces aquí se denotan ya pues estas dificultades. Y el criterio número D, en el que pues se hace como esta exclusión de las causas o etiología que puede tener estas dificultades, ya que no se pueden deber a una discapacidad intelectual, que sería un coeficiente intelectual normal o por debajo de lo normal, a déficits tanto de los órganos sensoriales, como podría ser la audición o la visión, o a condiciones que no sean tal vez un contexto estimulante para el niño, tal vez sea un contexto psicosocial no adecuado, tal vez una crianza pues eh, complicada por parte de los padres, o una instrucción educativa por parte de los profesores tal vez de la manera no más adecuada. Para los trastornos del desarrollo, en este caso tienen una norma bastante general delimitada, que es que sí tienen un origen causal de tipo biológico y no dependen pues básicamente de los padres o del entorno. Al final pues este trastorno del desarrollo afecta pues a que se dé un funcionamiento, un desarrollo pues funcional de la persona en el contexto. No hay unas conductas adaptativas en relación a su contexto, por lo que mencionan que se necesitan elementos de apoyo, que pues podrían ser, por ejemplo, sus padres o su contexto interpersonal, que lo apoye para poder darle recursos y pueda sostenerse en el ambiente y que no se vea sobrepasado por, por todas estas características que se presentan en el ambiente, ya sea tal vez burlas, bueno, englobando un bullying, o pues no poder tal vez desarrollarse por sí solo, aprender a desarrollarse por sí solo por estas limitaciones que se presentan. Presento una tabla que de cierta manera resume estos aspectos definitorios de los trastornos del desarrollo, que es pues muchos de los aspectos que les acabo de comentar, que en primer lugar se puede deber a una discapacidad cognitivo-intelectual. Aquí se puede denotar este coeficiente intelectual normal o por debajo de lo normal. Las deficiencias sensoriales o la deficiencia motora, que podría ser tal vez hasta congénitamente, como una espina bífida, o un trastorno generalizado del desarrollo, como podría ser tal vez síndrome de Asperger, o trastorno del espectro autista, lo cual pues daría estas alteraciones en la conducta adaptativa de la persona, necesitando estos recursos del contexto para poder desenvolverse de una manera un poco más adecuada con las capacidades limitadas que se tiene. En este caso, los autores sí lo ven como una discapacidad a este trastorno del desarrollo, ya que impide
o hace una restricción en la forma o en la capacidad que debería hacer las actividades o tareas esta persona en relación a un desarrollo normal de un ser humano o de una persona, necesitando pues esta instrucción educativa especial. Por ello es que a veces se denota o es parte de polémica si es que estos niños con discapacidades deberían estar presentes en un ámbito que se considera entre comillas normal, o deberían aislarse y tener su propia educación especial. Para la clasificación de estos trastornos del desarrollo, de igual forma tenemos al DSM-5, en donde en primer lugar pues se denominan como trastornos neuroevolutivos, y también existe una tipificación como en el caso de las dificultades de aprendizaje. En este caso se tienen o incluyen por ejemplo a deficiencias intelectuales, trastornos de la comunicación, como lo comenté antes, que podría ser el espectro autista, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, o hasta trastornos motores. Estos pues se comenta que pueden aparecer tanto en la infancia, se pueden mantener en la adolescencia y pueden llegar incluso a estar presentes en una edad más avanzada, como podría ser la edad adulta. En este caso, para hacer pues estas diferencias entre las dificultades de aprendizaje y los trastornos del desarrollo, eh, pues en primer lugar se presenta pues, un retraso evolutivo y funcional, como lo comenté antes. Al final esta palabra de trastorno ya se relaciona con una alteración pues en el plano orgánico, y por lo que la persona no puede o hace conductas que pues son desadaptativas en este ámbito en el que se desarrolla. Eh, Además pues es claro mencionar que este trastorno eh, pues sí se relaciona en un ámbito orgánico, pero no quiere decir biológico, porque como les comenté antes, las dificultades de aprendizaje pueden tener un sustrato biológico, pero esto no significa que se presenten a un nivel orgánico, sino solo a un nivel neurológico. Eh, y por eso es que se ven delimitadas estas habilidades, tal vez la lectura o la escritura se ven afectadas, pero no hay como tal un patrón, bueno, más bien no se puede identificar un factor orgánico que esté dando esta etiología, como sí se puede dar en un trastorno, en donde sí, como lo vimos, se puede ver tal vez un daño orgánico presente que esté dando como resultado a este trastorno. Pues esto, como les comenté, que es hacer esta diferencia entre que orgánico no quiere decir biológico, por lo que se puede tener un sustrato biológico, como lo comenté en la dificultad de aprendizaje. Puede haber una disfunción del sistema nervioso central. Además, pues se denota que en estos trastornos del desarrollo pues sí puede haber más de un ámbito afectado, y obviamente este coeficiente intelectual pues normal o por debajo de lo que se considera normal en comparación de una dificultad de aprendizaje donde se ve afectado en su mayoría solo un ámbito y el coeficiente intelectual es normal o puede ser hasta superior. Además, eh, eh, es importante resaltar la transitoriedad que suelen tener estas dificultades de aprendizaje, que suelen manifestarse, pero a lo largo del tiempo pueden ir desapareciendo, a comparación de un trastorno del desarrollo donde pues sí se adquiere un carácter más de pues cronicidad. Por ello es que hasta se toma este concepto de discapacidad, ya que pues sí se menciona una permanencia temporal a lo largo de la vida de la persona. Para los procesos de desarrollo que se ven alterados, serían pues estos procesos psicológicos superiores. Pues en primer punto la inteligencia, que ya es lo que les había comentado, se vuelve una parte crucial pues de notar o identificar si es que si hay una discrepancia entre la capacidad que tiene el niño o la persona y el rendimiento que se debería esperar por su edad cronológica. Entonces es necesario a veces aplicar una prueba de coeficiente intelectual y una prueba de rendimiento que nos ayude a determinar esta discrepancia. Para la percepción, primero es claro que
no debe de confundirse pues con con este déficit que podría ser por un órgano sensorial afectado, podría ser visión o audición, por ejemplo, este, ya que pues lo que se suele presentar en este caso con relación a la percepción es, en primer lugar, que hay complicaciones para captar semejanzas o diferencias entre estímulos muy parecidos, además de complicaciones en integrar pues ciertos estímulos. Se mencionaban ejemplos como cuando se tiene que completar una figura, una palabra. Estos niños, estas personas que presentan esta dificultad de aprendizaje, se vuelve muy complicado identificar si es que le falta algo, qué es, o si lo identifican es de una manera muy lenta, ya que necesitan mucho tiempo para poder responder a lo que se les pide. Además de que se suelen mantener mucho tiempo en responder o hacer una conducta que tal vez no sea la adecuada y sea incorrecta, pero ellas la siguen haciendo. Es como lo mencionaban como un tipo de perseverancia, que es una incapacidad para poder modificar o detener pues una actividad que ya no es apropiada para lo que se necesita o lo que se pide en ese momento. Para la memoria, pues hay complicaciones tanto de identificar sonidos o ruidos que se habían escuchado anteriormente, como podrían ser palabras, nombres de personas o números. Además de que, pues, en relación más, por ejemplo, a la memoria visual, hay programas para recordar, pues, cómo es que son las palabras, cómo es que son los números, o, pues, cómo es que y qué es lo que habían visto en un momento determinado presente, que iría más en relación a la memoria de trabajo, en donde varios autores mencionan que suele ser la problemática más implicada en las dificultades de aprendizaje, ya que es muy complicado retener una serie de ítems que, que se han visto a corto plazo. Por lo que si el patrón normal suele ser 7 más menos ítems para estas personas con dificultades de aprendizaje, pues puede ser mucho menor a estos 7 ítems. Para la atención, este factor se vuelve muy crítico para las dificultades de aprendizaje, ya que se contempla por muchos autores como el que podría ser el origen de estas dificultades, ya que no se estaría recalcando tal vez una deficiencia tal vez estructural o orgánica, como lo comentaba antes, sino es más que nada una atención selectiva insuficiente. Esta atención selectiva insuficiente se refiere a que se atienda a la información que es relevante en ese momento y poner una barrera o no concentrarse en cosas que no son irrelevantes en ese momento. Entonces menciona que estas dificultades de aprendizaje podrían tener un origen en una estrategia pues de atención selectiva pues inadecuada o que no sea lo suficientemente buena. Se mencionaba un ejemplo donde a unos niños se les enseñaba una estrategia de repaso verbal y pues su ejecución o cómo es que hacían la tarea se volvía muy semejante a lo que harían sus compañeros o lo que hacen sus compañeros que no cuentan con esta dificultad de aprendizaje. Entonces ellos concluían que no utilizaban pues podría ser estas estrategias adecuadas, que podría ser hasta un mediador verbal para poder concentrarse y seleccionar solo los estímulos que sean más importantes en ese momento, como es que les había mencionado antes, y no tendrían pues nada que ver tal vez con una disfunción en el sistema nervioso central, como es que se menciona en los criterios fundamentales o como los mencioné yo en las cuestiones de polémica. Bueno, finalmente, para terminar, me gustaría dar unas conclusiones acerca de lo revisado. Pues básicamente esto último que acabo de describir de los procesos psicológicos superiores y cómo se ven alterados es más que nada recalcar que no se vuelve una etiología para estas dificultades de aprendizaje, sino la consecuencia de lo que puede estar presente, mientras que en los trastornos del desarrollo la afectación de uno de estos procesos que les comenté sí es justamente la causa o pues la etiología del trastorno, que normalmente se ve pues derivada por un daño orgánico que puede ser tanto
momento presente o que pudo haber pasado hace mucho tiempo, pero es claro de notar esta diferencia entre ambas, ya que eh, es preciso para poder tener una definición más adecuada y un diagnóstico pues más adecuado para los niños que requieran esta esta valoración, por lo que al final puede tenerse con esto pues un cierto patrón de características que se pueden encontrar alteradas en los diferentes pues trastornos del desarrollo o en dificultades de aprendizaje, por lo que se vuelve claro retomar a mi consideración estos 3 criterios fundamentales para poder construir una definición precisa y así realizar esta valoración más adecuada y precisa y señalar o bueno, tal vez no señalar, pero poder concluir que realmente un niño sí tiene esta dificultad de aprendizaje o está presentando un trastorno del desarrollo, o incluir este último punto de la atención selectiva como un factor fundamental para poder diferenciar entre el distinto los distintos tipos de problemas que puede presentar un niño en su diverso desarrollo a lo largo de su vida y en sus contextos de desarrollo. Y pues eso sería todo de mi parte. En este caso, aquí podemos ver la referencia del texto para esta presentación, que es de Fiusa y Fernández del año 2014, titulado Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, específicamente del capítulo número 1. Y pues muchas gracias.